Bienvenidos. Hoy vamos a explorar las áreas de Brodmann, una organización de la corteza cerebral que nos ayuda a entender cómo nuestro cerebro realiza tareas tan complicadas como movernos, sentir, planificar y experimentar emociones. En este video explicaremos las principales áreas y cómo cada una contribuye a nuestras actividades diarias. Comencemos con el área 3, llamada corteza somatosensorial primaria. La ubicación de esta área es la parte anterior del giro postcentral. La función de esta área se subdivide en 3A y 3B, especializadas en el procesamiento de estímulos táctiles o propioceptivos. Esta área es la primera en recibir las señales táctiles del cuerpo. Un ejemplo que podemos dar de la vida cotidiana es cuando te tocan o percibes un objeto suave o frío. Ese es como un ejemplo de la vida cotidiana sobre esta área. La patología que puede tener esta área al ser lesionada es la hipoestesia, que se refiere a una disminución de la sensibilidad de estímulos táctiles, afectando la percepción de la presión, el dolor y el tacto. La área 4, llamada la corteza motora primaria, está ubicada en el giro precentral, o sea frontal, justo delante de la fisura central. Esta área cumple como función controlar los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos. Cada parte del área 4 está relacionada con una parte específica del cuerpo organizada somatotópicamente. Aquí en el área 4 es donde se originan nuestros movimientos voluntarios. Cada vez que decidimos mover las manos o correr, es la área 4 la que coordina esa acción. Lesiones en esta área pueden causar una patología llamada parálisis o debilidad en los músculos del lado opuesto del cuerpo, ya que controla los movimientos voluntarios. 8, llamado campo ocular frontal, se ubica en la parte frontal justo por delante del área 6. Cumple con la función de controlar los movimientos voluntarios de los ojos, es crucial también para la dirección de la mirada hacia un objeto en específico. Gracias al área 8 podemos mover los ojos para seguir lo que queremos ver. Es como cuando miras una pelota que va de un lado a otro. La patología de esta área puede traer problemas en los movimientos oculares voluntarios. Pueden afectar la capacidad de mover los ojos de manera voluntaria hacia un objeto, lo que puede llevar a un fenómeno conocido como la apraxia ocular. Para explicarles un poco más sobre de qué trata la apraxia ocular, una de las características es el movimiento ocular lento o ineficaz. Las personas que suelen padecer esta problemática necesitan mover la cabeza para compensar la falta de movimiento ocular. El área 9, llamado corteza prefrontal dorsolateral, se ubica en la parte frontal superior. Está asociada con funciones cognitivas de alto nivel como el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones. También está involucrada en el control emocional. El área número 9 nos ayuda a pensar, planear, resolver problemas, como cuando decides qué hacer primero o cuando resuelves un rompecabezas. La patología de esta área son los trastornos cognitivos. Lesiones en esta área se asocian con problemas de planificación, organización y toma de decisiones. Pueden estar implicados en condiciones como el trastorno obsesivo-compulsivo y algunos tipos de esquizofrenia. Ahora continuando con otras zonas de la corteza cerebral, tenemos la corteza piriforme, que se divide en dos regiones normalmente, que es la corteza piriforme temporal y frontal. Esta se encuentra dentro de la corteza olfativa y tiene contacto directo con el bulbo raquídeo. También es parte del rinencéfalo que se encuentra en el telencéfalo. Una de las principales funciones de este es el reconocer los olores y asimismo hace parte también en nuestra respuesta ante esos estímulos. También tiene un papel muy importante al almacenar recuerdos a largo plazo y por último el de asociar recuerdos a olores. Una complicación que se podría presentar en relación a la corteza piriforme es la epilepsia del lóbulo temporal, ya que según estudios no es que haya una lesión como tal estructural,
en la corteza piriforme, sino que ésta tiene unas conexiones de redes neuronales con otras partes del cerebro. Así que esto se asocia a una falla entre esas redes o también la disminución o el aumento del volumen en la corteza piriforme. La corteza entorrinal se encuentra en el lóbulo medio, en la parte medial del lóbulo temporal, y asimismo tiene conexión con el neocórtex y con el hipocampo. Dentro de sus funciones más conocidas se encuentra la de consolidar y formar recuerdos y asimismo la de reconocer y diferenciar los objetos que estamos viendo o tocando. Una lesión en la corteza entorrinal podría terminar en lo que conocemos como Alzheimer, lo cual es la pérdida de la memoria, dificultad para recordar sucesos del pasado o incluso nuevos. Con el tiempo también la persona puede presentar dificultades para realizar necesidades básicas como lo es comer o dormir. También tenemos la amnesia anterógrada, la cual significa que la persona ya no puede crear nuevos recuerdos, no los recuerda, estos ya no se consolidan en la memoria y no recuerda básicamente nada nuevo que le estén diciendo, aunque esto puede cambiar dependiendo o variar dependiendo de la gravedad del caso. Hay personas que pueden olvidar lo que se les dijo en 7 segundos, otras en 7 días, otras en 7 minutos, en un 24 horas, etc. El giro singular anterior rodea una parte del encéfalo y del cuerpo calloso y asimismo es parte del sistema límbico, que no olvidemos que el sistema límbico tiene un papel muy importante en la mediación de emociones, aprendizaje y la memoria. En este caso, el giro singular anterior es el que está marcado en la imagen con verde. Una de sus principales funciones es la modulación de nuestra voz según nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando estamos tristes o achicopalados, hablamos más bajito, más decaídos, pero si estamos felices, hablamos con muchísima más expresión, hacemos más bulla o ruido, ¿verdad? También la estimulación de este giro tiene un papel muy importante al producir sentimientos de ansiedad, miedo o incluso placer. Y por último, pero no menos importante, está la ayuda para seleccionar una conducta adecuada dependiendo de los estímulos o conflictos que se nos estén presentando. Una lesión en esta área de Brodmann puede resultar en lo que conocemos como apatía y abulia, que en general es la dificultad de expresar emociones y también falta de motivación extrema. Ambas están muy relacionadas a los trastornos del espectro autista. Este giro se encuentra en el lóbulo parietal detrás de la cisura de Silvio. Esta cisura se conoce como un corte que separa el lóbulo temporal del frontal y el parietal. Dentro de sus funciones principales está implicada la habilidad de resolver operaciones matemáticas con mucha eficiencia. Por ejemplo, mi novio es ingeniero y diría que este es su fuerte definitivamente. También está implicada la comprensión verbal escrita. Por ejemplo, el poder entender lo que estamos leyendo en los libros o en guías, talleres, en las tareas que nos dejan de psicología, en los referentes. Y por último está la identificación de objetos en nuestro espacio. Una lesión en esta área de Brodmann puede terminar en el síndrome de Hertzmann, que entre tantos de sus síntomas está la dificultad para realizar operaciones matemáticas, distinguir los signos o interpretarlos. Hay casos en los que las personas incluso crean sus propios caracteres o sus propias letras. Y también está la dificultad para distinguir la derecha o la izquierda. Ahora continuaremos con el área 17 de Brodmann, conocida también como la corteza visual primaria o V1. Se encuentra en el lóbulo occipital y pues es responsable de recibir y procesar toda la información visual que llega desde la retina. Esta área también organiza elementos visuales como la orientación, el movimiento, la forma y el color, enviando esta información a otras áreas visuales para un procesamiento más detallado. Una de las patologías que podemos encontrar de esta área es que puede causar ceguera cortical. Esto quiere decir que
el individuo pierde la percepción visual consciente, a pesar de que los ojos y el nervio óptico funcionan correctamente. Bueno, continuaré con el área 22. Esta área es muy importante ya que se encarga de procesos del lenguaje. Se encuentra en el lóbulo temporal y es esencial en el procesamiento del lenguaje. El hemisferio izquierdo abarca también el área de Wernicke. Esta es fundamental para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Esta región permite que interpretemos los sonidos y las palabras asignándoles un significado. La patología que puede causar una lesión en esta área es la afasia de Wernicke. Esta se caracteriza por dificultades para comprender el lenguaje, lo que lleva a que las personas hablen pues, de manera fluida, pero con palabras confusas o frases sin sentido, ya que pues, ellos no entienden sus errores. Continuaremos con el área 24 de Brodmann. Está localizada en la corteza cingulada anterior y, como se puede ver en la imagen, y desempeña un papel crucial en la regulación emocional y en la toma de decisiones, además de la respuesta al dolor. Se activa ante estímulos emocionales y sociales, como el conflicto y la empatía, además de estar involucrada en funciones cognitivas como el control de impulsos y la anticipación de recompensas. Algunas de las patologías que podemos ver por lesiones en el área 24 pueden estar relacionadas con trastornos como la depresión o el trastorno obsesivo compulsivo, dado que su rol en la regulación emocional, pues dado su rol en la regulación emocional y el procesamiento de la recompensa. También puede asociarse con alteraciones en la percepción del dolor, como en el dolor crónico. Y por último, hablaré del área 27 de Brodmann. Esta está situada en la corteza entorrinal posterior y pues es fundamental para el procesamiento de la memoria, especialmente en la integración de recuerdos y en el reconocimiento espacial. También está estrechamente vinculada con el sistema límbico y colabora con el hipocampo en la consolidación de la memoria episódica. El área 27 de Brodmann es clave para la memoria episódica, pues ya que permite almacenar y recordar experiencias personales con contexto temporal y espacial. Entonces esta área actúa junto con el hipocampo para consolidar los recuerdos episódicos, contribuyendo a recordar detalles específicos como el dónde o el cuándo de una experiencia. Algunas patologías que se dan por los daños en el área 27 pueden afectar gravemente la memoria y el reconocimiento espacial, contribuyendo a trastornos como el Alzheimer y la amnesia anterógrada, donde las personas pierden la capacidad de formar nuevos recuerdos episódicos. Bueno, en el área 40 encontraremos el giro supramarginal. ¿Qué es el giro supramarginal? Es una región cerebral situada en el lóbulo parietal justo sobre el pliegue que separa el lóbulo temporal del parietal. Su función es crucial porque es el procesamiento del lenguaje y la percepción del habla. Dentro de sus funciones participa, pues obviamente, la interpretación de sonidos, la empatía, la cognición social y el procesamiento de palabras y gestos. ¿Cómo lo encontramos en la lectoescritura? Es decir, la persona tiene la capacidad de leer y escribir. También encontramos la memoria de trabajo, como lo hemos ilustrado ahí en la imagen. Un ejemplo básico es hacer una receta, entonces pues obviamente tú lees la receta y todo, y dentro del proceso en el que estás haciendo la receta te acuerdas de cuánta agua le tenías que echar o qué ingrediente hace falta. Eso sería una memoria de trabajo. Encontramos también el aprendizaje, que es la capacidad de adquirir nuevas habilidades, y la percepción táctil, que es tener el estímulo de las cosas que pues nosotros tocamos. Básicamente, un ejemplo es cuando vamos a coger una taza y la taza está caliente, pues obviamente automáticamente va esa comunicación y esa percepción de que le llega al cerebro de que está caliente. Igual con el frío, también tienen la posibilidad como de cambiar el mecanismo de agarre la taza, entonces ya sabes si la coges en la oreja, pues no va a estar tan caliente.
Es también cuando sentimos frío, entonces pues muy común es que hagamos esto, ¿no? Calentar las manitos para dejar de sentir obviamente el frío. Dentro del giro supramarginal encontramos algunas alteraciones cuando hay una lesión en esta región. Se puede encontrar la afasia, la alesia, negligencia corporal y la esquizofrenia. La afasia básicamente es un trastorno del lenguaje que ocurre cuando hay un daño en las áreas del cerebro responsables de la comunicación, generalmente en el hemisferio izquierdo. Afecta la capacidad de hablar, comprender, leer o escribir, pero no la inteligencia. Es decir, un ejemplo, las personas les cuesta utilizar el I, es, el o la. Es decir, la persona en vez de decir sacaré a caminar el perro, dice caminar perro. Encontramos la alesia, que es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de leer, también conocida como ceguera para las palabras. Se produce cuando hay un daño en las áreas del cerebro responsables del procesamiento del lenguaje escrito, especialmente en el lóbulo occipital y áreas de conexión en el lóbulo temporal izquierdo. Va acompañada de trastornos del lenguaje como la afasia, pero no afecta la inteligencia. Encontramos la corteza gustativa, que es la encargada de procesar la información relacionada con el gusto. Está ubicada principalmente en la ínsula anterior y la corteza opercular frontal del cerebro humano. Cuando los receptores del sabor en la lengua detectan un sabor como dulce, salado, ácido o umami, envían señales a través de los nervios gustativos hacia el tronco encefálico y luego a la corteza gustativa primaria, donde se interpretan estas señales permitiendo la percepción consistente del sabor. Esta área no solamente procesa la gustativa, sino también involucra integración de otros factores como olfato, la textura y la temperatura para que sea una experiencia más completa. Dentro de la corteza gustativa, dentro del área 44 y 45 encontramos la porción opercular, parte del giro frontal inferior y del área de Broca, y la porción triangular, parte del giro frontal inferior y del área de Broca. La porción opercular está situada en el hemisferio izquierdo y se le reconoce principalmente por su rol en la producción del lenguaje. Es decir, la porción opercular específicamente participa en la coordinación de los movimientos necesarios para el habla, como el control de los músculos involucrados en la articulación y la producción verbal. También interviene en el procesamiento del lenguaje y en la construcción gramatical. Y la porción triangular se localiza en el hemisferio izquierdo de la mayoría de las personas y cumple un papel clave en el procesamiento del lenguaje. En concreto, la porción triangular se relaciona con funciones más complejas del lenguaje, como la comprensión semántica y el procesamiento sintáctico. Un ejemplo de la porción opercular es al pronunciar una palabra complicada como inconstitucionalmente. La porción opercular coordina los movimientos musculares necesarios en la boca y lengua para articular la saliva de manera precisa, como esternocleidomastoideo. Y en porción triangular es cuando alguien escucha el perro persiguió el gato. La porción triangular ayuda a interpretar quién está haciendo la acción, el perro, ¿cierto? Y a estructurar mentalmente la gramática de la frase. Otro ejemplo es, creo que si hubiéramos llegado a tiempo, habríamos evitado el tráfico. Esta porción ayuda a organizar la estructura gramatical y a elegir palabras precisas para que la frase tenga sentido. Uno de los trastornos, si se ve afectada esta área, es la afasia de Broca. Es un tipo de trastorno del lenguaje que resulta de lesiones en el área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. Este tipo de afasia se caracteriza principalmente por la dificultad para producir el habla, aunque la comprensión del lenguaje suele estar relativamente preservada. Un ejemplo es decir, si una persona quiere decir quiero un vaso de agua, la persona con afasia Broca va a decir quiero agua, vaso, y se le va a dificultar y va a requerir mucho esfuerzo. También podemos ver el agramatismo,
Es una característica común de la afasia de Broca y se refiere a la dificultad para usar y comprender las estructuras gramaticales de las oraciones. Es decir, si van a decir el gato está en la caja, la persona va a decir gato en caja. Y por último, y no menos importante, el área 52. Es el área parainsular, se refiere a una región en el cerebro que se localiza en la unión del lóbulo temporal con la ínsula. Esta área es parte del sistema límbico y está implicada en diversas funciones, incluyendo percepción del dolor, las emociones, la regulación de la respuesta ante el estrés. La ínsula en particular juega un papel importante en la integración de la información interoceptiva, es decir, la percepción de los estados internos del cuerpo y en la conciencia emocional. También se ha relacionado con procesos como la toma de decisiones, la empatía y la modulación del comportamiento social. Esta área es relevante para la neurociencia básica como para la comprensión de ciertos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Si esta área está afectada, las personas pueden sentir síntomas como un dolor crónico, es decir, son hipersensibles al dolor o incluso hay ausencia de una lesión. También alteraciones emocionales como ansiedad excesiva, depresión, dificultades para reconocer o expresar emociones, problemas de interocepción, confusión sobre el estado físico, o sea, no reconoce señales de hambre, frío, sed, fatiga o malestar, sensaciones corporales distorsionadas, como palpitaciones o sudoración excesiva y dificultades pues también en la empatía, dificultad en relaciones sociales, desapego emocional, problema de toma de decisiones. Y también está relacionado con crisis de ansiedad, de ataques de pánico, alteración de sueños por el estrés,